Mis hermanos, ustedes saben que en nuestro saludo, cuando entre nosotros nos saludamos, por lo general nos preguntamos ¿cómo estás?, ¿no? Es parte del saludo, hola, ¿cómo estás? Y a veces las respuestas son automáticas, ¿no? Bien, gracias, bien nomás, dicen algunos, ¿no? Ahí dale que dale, dicen otros. Los más positivos es todo bien, ¿no es cierto? ¿De cuál es usted? ¿Todo bien? Pero ¿será que en verdad nos va todo bien siempre? A veces no va todo bien, ¿no? A veces la vida se complica también. Pasan cosas que no están tan bien que digamos. Por eso yo quiero preguntarles en esta mañana, así sinceramente, con mi corazón, ¿cómo están? Hermanos, si somos realistas, vivir aquí en Ecuador, en este tiempo, se ha vuelto un desafío. Eh, Nos levantamos, lo primero que vemos de pronto al ver las redes sociales, las noticias, la inseguridad, la violencia, ¿no? Todo lo que pasó el día anterior. Aparte de eso, tenemos preocupaciones además de nuestra seguridad, tenemos preocupaciones por la economía, por cómo va la economía del país. Tal vez hay hermanos que se les está dificultando conseguir trabajo, ¿no es cierto? Están buscando un empleo, no es tan fácil. Quienes tienen un empleo tal vez están preocupados por la seguridad laboral, ¿no? El costo de la vida. ¿Qué más? Bueno, hay muchas cosas en nuestra realidad, en nuestro contexto, que a veces nos ponen en un estado de alerta, un estado de estrés, ¿no? Esto se llama un estado de hipervigilancia, de que algo malo puede pasar en el mundo. Y a veces caemos en una trampa, y la trampa es que pensamos que al estar todo el tiempo preocupados de lo que va a pasar y pensando, a veces que pensamos que por tanto pensar vamos a tener el control de todo lo que nos pasa. Y la verdad, como digo, es una trampa porque a la final sabemos que hay muchas cosas en nuestra vida que no controlamos. Se escapan de nuestro control. La situación del país, muchas cosas escapan de nuestro control. La inseguridad, la situación económica, bueno, hay tantas cosas, la salud. A veces quisiéramos tener el control de cómo está nuestra salud, nunca enfermarnos y todo. Y hasta cierto punto hay cosas que podemos hacer, pero hay cosas que ya escapan de nuestro control. Entonces la realidad es que a veces intentamos con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, controlar un mundo que es incontrolable, la verdad. Y en momentos nos damos cuenta que nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia, nuestras propias fuerzas, nuestras capacidades no son suficientes. Por eso es que en el texto que vamos a ver hoy, el pasaje que vamos a leer hoy, nos ayuda con una receta urgente para una mente ansiosa. Una receta urgente para un mundo en crisis. Es un texto que me gustó mucho todo este tiempo que estaba pensando en esto. Vamos a ver que hay una manera diferente de enfrentar los tiempos de crisis, pero pagando un precio que es el precio de soltar nosotros el control de todo y empezar a cederle el control total de nuestra vida al único que tiene el control, que es Dios. Vamos a hablar de Proverbios, el capítulo 3, y como ustedes ven en el título del mensaje, hay solo 3 palabritas: guarda, confía y descansa. Si usted al salir de aquí se acuerda solo de esas 3 palabras, no importa. No me importa que no se acuerde nada más de lo que dije. Quiero que se acuerde de esto: guarda, confía y descansa. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios, el capítulo 3. Vamos a leer primero los versículos desde el 1 hasta el 8. Puede buscar su Biblia y encuentra el texto, me dice amén. Con eso ya sé que puedo continuar. Proverbios 3, los versículos desde el 1 hasta el 8. Amén.
Dice la palabra de Dios: Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y de los hombres y ganarás buena fama. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Ustedes pueden ver aquí la primera palabrita que les decía: guarda. ¿Pero qué vas a guardar? Guarda la verdad de Dios. En los primeros versículos decía, aquí le está hablando Salomón, el rey Salomón le está hablando a su hijo y le dice: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y guarda en tu corazón mis mandamientos. Guarda en tu corazón mis mandamientos. Más adelante le dice que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Entonces la primera palabra clave aquí es guardar. Fíjense ustedes que Salomón, dándole un consejo a su hijo, no le dice: hijo mío, persigue tus sueños. O hijo mío, haz lo que te dicte tu corazón. ¿Sí? Es un consejo muy común, he escuchado eso, ¿no? Haz lo que te diga tu corazón. No, Salomón le dice: hijo mío, guarda en tu corazón mis mandamientos. Guarda en tu corazón mis enseñanzas. Ese es el principio de todo, ¿no? Y aquí hay que hacer una aclaración, porque nosotros, occidentales del siglo XXI, cuando pensamos en corazón, pensamos en las emociones, los sentimientos, en esa parte de nosotros que nos da cosquillitas en la panza cuando nos enamoramos. Eso pensamos cuando escuchamos corazón, ¿cierto? Pero para un judío en aquel tiempo, corazón era mucho más que eso. Corazón es el centro no solo de nuestras emociones, sino también de nuestro intelecto, de nuestros pensamientos, el centro de nuestra voluntad. Es decir, es esa parte de nosotros que es como la torre de mando de donde nace todo, lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Y dice Salomón, ahí, en esa parte, en el centro de control de toda tu vida, guarda mis mandamientos. Ahí guarda la palabra de Dios. ¿Sí? Pensemos un poquito en la introducción, les comentaba del tiempo de crisis, tiempo de dificultad, un tiempo que a veces nos lleva a vivir en ansiedad, en estrés, preocupación. Este texto empieza diciéndonos ya algo importante. La batalla en contra de la ansiedad, en contra del estrés, de todas estas emociones negativas, no está en las emociones en sí, está en la mente, en lo que en realidad creemos, en lo que estamos pensando. Ahí está el centro de control. Entonces viene la pregunta, obviamente, ¿de qué nos estamos alimentando en nuestra mente? ¿Sí? ¿De qué estamos llenando nuestra mente? Y hermanos, seamos honestos. Yo sé que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, la mayor parte de información que estamos recibiendo está en redes sociales, ¿no es cierto? En los medios de comunicación. Estamos todo el tiempo con nuestro teléfono, un rato libre, estamos ahí en el Facebook, en el Instagram, en TikTok. Y ahí estamos recibiendo la mayor parte de información. Y el problema es que, por lo general, esta información que recibimos a veces está llena de la inseguridad, las noticias de violencia, pensamientos que nos llenan de pensamientos catastróficos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y si todo el tiempo estamos recibiendo solo ese tipo de información en nuestra mente, por obvias razones, lo que va a haber en nuestro corazón, en nuestras emociones, es temor, angustia, ansiedad. Ahora, yo no digo que sea malo informarse, obviamente vamos a informarnos de lo que está pasando en nuestro país. El problema es cuando nos sobreintoxicamos de eso
y descuidamos llevar a nuestro corazón, llevar a nuestra mente también lo que Dios enseña en su palabra. Y a veces no hay un balance. Estamos todo el tiempo con las noticias catastróficas, pero las promesas de Dios, la palabra de Dios, la doctrina bíblica, tal vez no la estamos llevando también a nuestro corazón. Entonces es lógico que en nuestras emociones a veces lo que prime sea ansiedad, angustia, preocupación, estrés, ¿no es cierto? A veces guardamos la palabra de Dios el domingo en la memoria a corto plazo, ¿no? Escuchamos la predicación el domingo, estamos motivados el domingo, llegamos el lunes al día a día, a los problemas, a las dificultades, y otra vez empezamos a creer que nosotros tenemos el control de todo y empezamos a cargarnos con todas las dificultades del país, del mundo, y nuevamente nos llenamos de estrés. El rey Salomón aquí en este texto le da dos ilustraciones a su hijo que le está escribiendo sobre cómo guardar la palabra de Dios. Y por eso puse ahí unas dos imágenes. Ustedes pueden ver, la primera es una tabla de piedra en donde se escribía antiguamente. Si pensamos hace 3000 años, un poco más, en tiempos que se escribieron estos textos de la Biblia, una forma de escribir en ese tiempo era escribir en tablas. Tablas de piedra, o a veces se hacía tablas de arcilla intencionalmente para esto, pero una vez que se escribía ahí, ya era muy difícil borrar, ¿no? O sea, pensemos en la escritura de ese tiempo, no como hoy pensamos en la escritura, escribimos mensajes en el teléfono, borramos, corregimos en una computadora. En ese tiempo escribir un mensaje en una tabla de piedra era algo un poco más permanente. Por eso hay ese dicho, si han escuchado, ¿no? Esto no está escrito en piedra, decimos cuando es algo que se puede cambiar. Porque si fuera algo escrito en piedra, es algo que no se puede cambiar. Si ustedes leen en la Reina Valera este texto, Salomón le está diciendo eso a su hijo, le dice, escribe los mandamientos en la tabla de tu corazón. Está pensando en eso. Escríbelos en la tabla de tu corazón, o sea, grábalos internamente. Interioriza esa verdad de manera que no se pueda borrar. De manera que esté ahí todo el tiempo, de manera permanente. Graba en la tabla de tu corazón los mandamientos, o sea, tállalos en lo más profundo de tu corazón. Y esto es muy importante. Leía en esta semana una ilustración, y es que, hermanos, imaginémonos que nosotros tenemos que enfrentar alguna catástrofe natural, Dios no quiera, pero algo así como un terremoto, por ejemplo. El momento de un terremoto, nosotros no salimos en ese rato del terremoto a buscar velas, a la farmacia, a armar un botiquín. El rato del terremoto obviamente no lo hacemos. La idea es que en nuestra casa tengamos guardado un botiquín, algo para primeros auxilios, ¿no es cierto? Algo para la emergencia. Esa sería la idea. El tema es así también en nuestra vida cuando enfrentamos momentos de crisis. El momento de la crisis es más difícil empezar a buscar un texto bíblico. Debemos tener en nuestro corazón guardados los mandamientos, guardada la palabra de Dios para usarla el momento que la necesitamos. Yo publicaba un video en mis redes sociales en estos días que decía precisamente eso, ¿no? Nadie en medio de un ataque de pánico se pone a buscar ese rato un versículo bíblico. Pero en medio de un ataque de pánico sí podemos recordar lo que está guardado en nuestro corazón. Entonces la importancia de lo que le dice Salomón a su hijo, guarda en tu corazón los dichos, los mandamientos. Y después le da otra ilustración, ahí está un collar, ustedes pueden ver, porque le dice también, ata sobre tu cuello al amor y la verdad. ¿Sí? O sea, le está diciendo, haz un collar en tu cuello con el amor y la verdad. Y había puesto también un collar ahí para ilustrar esto, porque cuando uno se pone un collar, es porque uno quiere lucirlo. Es decir, es algo que sea evidente, que se pueda ver. Lo que está diciendo entonces Salomón a su hijo es que el amor
y la verdad sea algo que todos puedan mirar en tu vida. Por eso llévalos como un collar en tu cuello. El amor y la verdad, que obviamente es parte de lo que significa guardar en nuestro corazón la palabra de Dios. Entonces, guardar la palabra tampoco es solamente para poder sentirnos bien, sino también para que sea evidente, para que las personas puedan ver en nosotros que hay algo diferente. Que puedan ver el amor y la verdad en medio de cualquier circunstancia. Por eso es que el resto del capítulo de Proverbios, si ustedes leen más adelante desde los versículos 27 al 32 de Proverbios 3, ustedes pueden ver que lo que hace el autor Salomón en este caso es solamente darle instrucciones de cómo sería evidente en su vida que está guardando la palabra de Dios. Le dice: no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo: vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. No trames nada malo contra tu prójimo mientras vive confiado junto a ti. No entres en pleito con nadie que no te haya ofendido sin tener motivo alguno. No envidies a los violentos ni optes por andar en sus caminos, porque el Señor aborrece al perverso, pero brinda su amistad a los justos. Me gusta esta parte porque lo que nuestra sociedad necesita, lo que nuestro mundo necesita, es cristianos que en medio de la oscuridad en la que vivimos, decidan no apagar su luz y decidan mostrar su luz, llevar en su collar el amor, la verdad, en medio de las circunstancias que vivimos. Esto significa que aunque nos cueste, aunque sea difícil en un tiempo de dificultad económica ser honestos en nuestros negocios, como cristianos decidimos vivir en total honestidad, rechazando tener cualquier ganancia que no sea justa. ¿Por qué? Porque queremos vivir el amor y la verdad. ¿Qué significa esto? Que en medio de las circunstancias que vivimos, todavía podemos como cristianos decidir vivir en misericordia, vivir en generosidad, aunque nos cueste, aunque no haya todos los recursos que quisiéramos. Pero es una decisión de llevar atado a nuestro cuello el amor y la verdad. Pero todo esto es posible solamente si estamos, como dice el texto, guardando, tallando en la tabla de nuestro corazón la palabra de Dios. Entonces lo primero es esto: guarda en tu corazón la palabra de Dios. Pero de ahí viene otra palabrita y es confía. Confía en la soberanía de Dios. Guardar y todo eso, decíamos, tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestra mente, pero confiar aquí ya tiene que ver con nuestra voluntad, con cosas que decidimos hacer. En los versículos 5 y 6 decía el texto: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Aquí también hay algo importante para aclarar: la palabra confiar, batá, en el idioma hebreo. Esta es una palabrita muy interesante también, que literalmente significa recostarse, apoyarse. Es como cuando uno se apoya en algo porque sabe que en eso en lo que uno se apoya no se va a romper, no se va a caer, y uno puede depositar todo su peso en eso en lo que se apoya. Es igual a esa ilustración que se pone a veces cuando se paran dos personas una tras de otra y dice: una prueba de confianza es lanzarse para atrás. ¿Por qué? Porque confía que la otra persona le va a sostener. Entonces, literalmente, en el idioma hebreo lo que significa es eso, es recostarse confiando que no te vas a caer, que te van a sostener. Eso es lo que dice aquí Salomón: confía, o sea, de esa manera, y confía en el Señor, pero con todo tu corazón. Y le dice: y no en tu propia prudencia. Y es que ahí está la trampa también.
El texto dice, confía en el Señor, pero ojo, no te apoyes en tu propia prudencia. Ustedes saben que muchas veces, la mayoría de veces, temas de estrés, temas de ansiedad, tienen que ver porque precisamente estamos tratando de controlar con nuestra propia prudencia todo lo que pasa. Pensamos que con nuestra sabiduría vamos a solucionar todos los problemas que tenemos, con nuestra capacidad, con nuestros recursos, con nuestra inteligencia, o sea, con nuestra propia prudencia, y depositamos toda nuestra confianza en nuestra propia prudencia y nos damos cuenta que hay cosas que por más inteligentes que seamos, que por más recursos que tengamos, que por más fortalezas en nuestro carácter que tengamos, hay cosas que no controlamos. Hay cosas que se escapan de nuestro control. O sea, lo que el texto está diciendo, tu prudencia es limitada. Ahora, esto no quiere decir que esté mal usar la razón, usar el intelecto. Obviamente Dios nos dio a nosotros razón, nos dio facultades intelectuales también, pero sí nos está advirtiendo el texto que esas facultades son limitadas. No podemos solucionarlo todo, no podemos controlar todo. La situación del país no la controlamos, la política no la controlamos, la economía no la controlamos, la seguridad no la controlamos. Esa es la trampa de confiar en su propia prudencia. Queridos hermanos, nuestra inteligencia, nuestras capacidades, nuestra prudencia no nos alcanza para tener la paz que quisiéramos tener en nuestro día a día. No nos alcanza. Es ahí cuando viene el tema, confiar. Y confiar es soltar. Soltar aquello que no podemos controlar. Es como soltar el volante de nuestra vida, ¿sí? En el versículo 6 dice el texto, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Reconócelo en todos tus caminos. Significa que precisamente antes de dar un paso, antes de decidir qué camino voy a tomar, antes de decidir qué decisión voy a tomar, antes de elegir mi camino, voy a consultarlo con aquel que es el dueño del camino, para saber por dónde voy, por dónde ando, ¿sí? Hay una ilustración que me gusta para esto y es precisamente esta imagen. Ustedes pueden ver ahí una persona, una mujer en este caso, que está en el volante de su auto y parece que está con cara un poco preocupada, ¿no? Con temor. De pronto no sé si no sabe manejar bien o no sabe lo que va a ver en el camino, pero le vemos que está preocupada en el volante. Al lado está Jesús, ¿sí? Pero igual ella está en el volante y no sabe para dónde ir, no sabe qué hacer, está preocupada. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así nosotros? En el volante de nuestra vida sin saber para dónde vamos, sin saber qué nos viene adelante, cruzando la esquina, qué va a pasar. Mañana lunes, una nueva semana, ¿qué me voy a enfrentar? Y estamos con temor ahí en el volante, ¿no? La idea de reconocerlo en todos sus caminos, como dice el texto, es más o menos hacer esto, ¿sí? Vemos ahí lo contrario. Ahí Jesús está en el volante. La otra persona ya está de pasajero nada más, ¿sí? Y está más tranquilo y está sonriendo, ¿no es cierto? Y es que esa es la idea. A veces hay que aprender a soltar el volante. Soltar y dejarle a Jesús que tome el control. Porque Él sí tiene el control. Dice el texto, de Él son los caminos. Él sabe lo que hay más adelante. Él sabe qué va a pasar mañana, nosotros no, en realidad. Entonces no hay nada mejor y más relajante para nuestro espíritu que poder soltar el control, ¿sí? Hermanos, yo sé que muchos de nosotros en estos tiempos tenemos que tomar decisiones importantes. Yo no sé si hay alguien aquí que de pronto ha estado pensando si dejar o no dejar el país, ¿sí? Conozco hermanos que han estado en esa disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Me dejo el país por todo esto? Tal vez alguien está pensando en renunciar o dejar su negocio, cerrar su negocio por temas de inseguridad.
Todos los días tomamos decisiones importantes en lo que tiene que ver con nuestros hijos, con la educación de nuestros hijos, que tienen que ver con cualquier cosa, nuestra seguridad financiera. Todos los días tomamos decisiones. Hermanos, y no quiero decir que las decisiones que estén pensando tomar estén mal, pues nadie sabe. Pero lo que sí quiero decir es que si no estamos preguntándole a Dios, si no estamos buscando la voluntad de Dios antes de tomar una decisión, estamos confiando en nuestra propia prudencia. El texto dice, no confíes en tu propia prudencia. Reconócelo primero a Él en todos tus caminos. Pregúntale, ¿qué tenemos que hacer? Busca en su palabra, busca guía, busca consejo. Dios nos ha puesto como cristianos para poder aconsejarnos también. ¿Sí? Reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Y hay una promesa ahí, porque dice el texto, y Él allanará tus sendas. ¿Sí? Él allanará tus sendas. No quiere decir que Él ya no nos va a dar problemas, que el camino va a ser muy fácil, pero significa que Él nos ayudará a franquear cualquier obstáculo que se presente en el camino. Él allanará tus sendas significa también que habrá momentos en donde Dios nos abra puertas que nuestra propia prudencia ya no pudo abrir. Yo no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces en la vida, que he llegado a circunstancias donde he dicho esto ya no tiene solución, ya no puedo hacer nada. Y en algún momento alguna puerta se abre que yo nunca la vi venir, pero Dios sí. Dios nos abre a veces puertas cuando decidimos o cuando reconocemos que en nuestra propia prudencia ya no podemos hacer nada. O a veces Dios también nos cierra puertas que sabe que no deberíamos entrar, porque sabe que las consecuencias tal vez no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces Él allanará tus sendas, es eso, nos abrirá las puertas que tienen que abrirse y nos cerrará las puertas que tienen que cerrarse, pero reconociéndole a Él en todos nuestros caminos. Entonces hay momentos en la vida donde es tiempo de renunciar. Renunciar a esa trampa de querer controlarlo todo, de sobrepensarlo todo. Renunciar a esas noches de insomnio tratando de resolver la situación del país solamente en nuestra mente. No lo vamos a hacer. Soltemos. Renunciemos a eso. Digámosle, Señor, te dejo a ti, porque tú sí tienes el control de todo. Señor, yo ya no controlo nada. Tú lo controlas todo. Y mis hermanos, si hacemos esto, estas dos cosas hasta aquí, guardamos la palabra en nuestro corazón. Segundo, confiamos en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, y no en nuestra propia prudencia. La consecuencia de eso pues será obviamente el descanso. Descanso. Por eso el tercer punto aquí es descansa en la gracia de Dios. Es una consecuencia, ¿sí? Una consecuencia de creer en realidad que Dios es soberano. Yo decía esto y es algo que siempre lo repito también, que es fácil decirlo nosotros día a día, Dios es soberano. Ahora lo cantamos en una canción, ¿no? El Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, decía la canción. ¿Y qué significa soberano? Significa que Él tiene el control de todo. Dios tiene el control de absolutamente todo. No hay nada, ese problema que ustedes tienen en este momento no se ha escapado del control de Dios. Nada se ha escapado del control de Dios. Eso significa que Dios es soberano. La pregunta es, ¿en realidad nos acordamos de eso? El momento de la crisis, el momento de la ansiedad, el momento del estrés. Yo sé que es difícil. Yo no quiero decir que yo siempre, todo el tiempo estoy confiando en Dios. Mis hermanos, he pasado yo también a veces noches enteras sin dormir, pensando en los problemas. Me pasa. Pero lo que estoy compartiendo es lo que la palabra nos pide que nos entrenemos, que todos nos entrenemos en esto.
Para todos es un proceso y para todos es práctica el ir aprendiendo a soltar aquello que no controlamos y dejarle a Dios que controle todo aquello que nosotros ya no podemos, que nuestra propia prudencia ya no da más. Descansemos. En la consecuencia, decía ahí, descansa. Y me gusta lo que dice el versículo 8, porque dice, esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Creo que la Reina Valera dice incluso tus huesos, ¿no? Fortalecerá tu ser, te infundirá salud a tu cuerpo. ¿Qué tiene que ver la salud en todo esto? Yo me ponía a pensar en estos días. Hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien en su alrededor, en su trabajo, en su barrio, en su familia, que está enfermo, físicamente enfermo, por causa del estrés? Tal vez todos conocemos a alguien, tal vez nosotros mismos nos hemos enfermado en ocasiones por estrés, porque hay una conexión directa entre nuestra mente y también nuestro cuerpo. Cuando nosotros enfrentamos mucho tiempo de estrés, problemas de ansiedad, lo que hace nuestro cerebro es segregar hormonas como el cortisol, la adrenalina, y andar con eso permanentemente y todo el tiempo, obviamente también nos enferma. Físicamente uno se enferma por el estrés. Hermanos, en mi consulta, yo soy psicólogo y estoy atendiendo pacientes, vienen muchos pacientes que dicen, bueno, yo vengo aquí porque el doctor me mandó. Yo vengo aquí porque primero fui al médico, el médico me dijo que no tengo nada, que venga donde usted. Porque es así. Llega un punto en donde los problemas físicos también son emocionales. Yo pensaba, si como cristianos nos entrenamos en esto, en soltar el control, dejar de sobrepensar aquello que no controlamos, porque cuando estamos sobrepensando algo es algo que nos desgasta físicamente, incluso el sobrepensar algo, nos desgasta emocionalmente. Y aprendemos a dejar de darle la vuelta y querer controlarlo todo aquello que no controlamos. Y nos entrenamos en descansar, en que Dios sí lo controla todo. Emocionalmente también vamos a descansar. Y nuestro cuerpo también va a descansar. Entonces también tiene sus beneficios, incluso pensando en el texto de que Él infundirá salud a nuestro cuerpo y fortalecerá incluso todo nuestro ser. Hermanos, aprendamos a descansar. Yo sé que vivimos tiempos en donde el descanso es una prueba de fe, en verdad. El descanso es una prueba de fe y, como digo, yo me identifico también con esto, ¿no? Pero el verdadero descanso es llegar a la noche y poder decirle a Dios, Señor, te toca el turno de la noche. Sí. Y yo me voy a dormir. Y saben que lo bonito de todo esto es que el Señor con gusto va a decir, sí, yo me hago cargo del turno de la noche. Porque yo tengo todo el día, todo el tiempo, tengo todo bajo mi control. Yo me hago cargo del turno de la noche. Tú, duerme, descansa. Pero aún en la cama queremos seguir controlándolo todo y pensando. Me gusta el Salmo 27 cuando dice que Dios le da el sueño a sus amados. Y en este mismo proverbio, el capítulo 3, en el versículo 24, dice, al acostarte no tendrás temor, te acostarás y dormirás tranquilo. Pero lo dice como consecuencia de todo lo anterior. Si guardas la palabra, la grabas en tu corazón, si confías en Él de todo tu corazón, vas a descansar. Vas a descansar. Decirle a Dios que tome el turno de la noche es algo así, como esa imagen también. Él toma el turno de la noche. Y mis hermanos, descansar no es ser irresponsable ni perezoso. Descansar es reconocer que nuestra propia prudencia tiene un límite, nuestros recursos tienen un límite, nuestra capacidad tiene un límite y que nosotros no lo controlamos todo. Descansar
es querer renunciar a eso de que a veces queremos ser también como Dios y controlarlo todo y no dejar nada fuera de nuestro control. Eso es querer ser como Dios a veces. Pero descansar es decir, no, yo ya no puedo más. Yo no soy como Dios, yo no soy Dios. Y lo dejo todo en manos de Dios. Y hermanos, yo les decía, de pronto, ustedes pueden decir esto es muy bonito, se oye muy bien, pero es difícil vivirlo, ¿no? Yo les cuento algo y les abro un poquito mi corazón también. Tuvimos como familia la semana anterior días bastante complicados. Mi esposa estuvo hospitalizada desde el viernes, no este viernes, el viernes anterior, y recién salió el día jueves del hospital. Le hicieron una cirugía el día martes. Y todos estos días, todo esto que estoy compartiendo con ustedes, no fue solamente que me senté a leer proverbios y hacer un estudio y armar el bosquejo. Son cosas que estaba pensando mientras estaba en la sala del hospital al lado de mi esposa. Son cosas que me decía a mí mismo mientras estaba en la sala de espera y mi esposa en la cirugía. Les abro un poco porque me ha pasado. Y a veces tengo que repetirme a mí mismo todo esto. ¿Se han dado cuenta que uno de los lugares donde nos sentimos más indefensos y donde en realidad nos damos cuenta que nosotros no controlamos nada es en la sala de espera de un hospital? Ahí no importa nuestra inteligencia, nuestra propia prudencia. Ahí no importan nuestros recursos, no importan nuestras fuerzas, no importa nuestra capacidad. Ahí nos damos cuenta, yo no controlo nada. Señor, toma tú el control porque yo no tengo el control de absolutamente nada. Y así deberíamos vivirlo pues todos los días. No controlamos nosotros. Hay muchas cosas en la vida que no controlamos. Hay cosas que sí las controlamos y hay que saber la diferencia. Es como cuando llegamos nosotros a la noche a la casa, pues obviamente decimos, Señor, cierro la puerta con seguro. Señor, ya trabajé todo el día, me esforcé, hice lo que tengo que hacer, pero ahora sí te dejo a ti el control de todo lo demás. O sea, hay cosas que sí controlamos, hay cosas que Dios mismo ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Por eso, aunque no debemos confiar en nuestra propia prudencia, pero sí nos ha dado sabiduría, nos ha dado también la razón para tomar decisiones. El problema es que hay que reconocer que esa razón y esa prudencia es limitada. Es limitada. Solo Dios lo controla absolutamente todo. Sí. Entonces hay que saber aprender la diferencia, decirle, Señor, dame la capacidad y los dones y los talentos para hacer lo que tengo que hacer, pero ayúdame también a descansar y soltar aquello que yo ya no controlo. Y eso va a hacer que podamos descansar. En el versículo 2, esto también quería comentarlo aquí. El versículo 2 dice, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Quería comentar porque a veces podemos leer así como rápidamente este texto y dice que si guardo los mandamientos, Dios me va a dar prosperidad. Y yo sé que a todos nos ha pasado en algún momento que estamos o en el hospital o en una crisis financiera o en algún problema y decimos, Señor, ¿y dónde está la prosperidad? El problema es que a veces esto se entiende mal y se ha enseñado mal y muchos dirán que ser próspero es tener riquezas o no tener nunca una enfermedad. Y eso no es así. Como digo, hay muchas personas que tal vez están ignorando que para un cristiano la verdadera prosperidad no es no tener problemas. Pero la verdadera prosperidad es saber descansar en medio de los problemas. La verdadera prosperidad es tener paz. En la barca, cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos, vino la tormenta. Y Jesús no evitó la tormenta. Ahí estaba la tormenta. Pero los discípulos se olvidaron que en la tormenta estaba también Jesús. Ahí.
En nuestra vida, Dios no nos va a librar de las tormentas, pero sí nos pide recordar, pero yo estoy ahí y yo controlo la tormenta. Entonces la verdadera prosperidad es saber que aunque haya tormenta, el dueño del barco sabe a dónde nos va a llevar. Esa es la verdadera prosperidad. Mis hermanos, entonces, solo para ir concluyendo, tenemos dos opciones. Mañana, lunes, nuevamente a enfrentarnos con el día a día, con los problemas del país, de la sociedad. La opción A es salir nuevamente a querer controlarlo todo con nuestras fuerzas, a tratar de controlar lo incontrolable, a llenarnos nuevamente de cortisol, de adrenalina, y desgastarnos emocionalmente, enfermarnos. Pero la opción B es todo lo que hemos hablado hoy. Voy a salir con la palabra de Dios guardada en mi corazón. Voy a confiar en que el Dios es soberano. Voy a confiar que su voluntad es perfecta. Voy a confiar que nada se escapa de su control. Y voy a descansar. Descansar en sus promesas. Yo no sé qué noticias nos traiga Ibarra el día de mañana, pero sé que Jesús sigue con nosotros. Y eso es suficiente. La única manera de hallar paz, descanso y dirección en medio de la incertidumbre actual es guardando la verdad de Dios en nuestro corazón, confiando plenamente en el control providencial de Dios y renunciando a la trampa de querer controlarlo todo con nuestra propia prudencia. Queridos hermanos, yo no sé cómo están. Al inicio les preguntaba, en realidad, ¿cómo están? Tal vez alguien diga, yo sí estoy cansado. He estado luchando todo este tiempo con una preocupación que no me ha dejado descansar. Yo le invito a que hoy, en este momento de oración, suelte eso, esa carga. Suelte el control. Y dígale, Señor, ya no puedo más. Mis fuerzas, mi prudencia, mis dones, mis talentos, mi inteligencia, todo eso ya no alcanza. Necesito que tomes el control. Y te lo dejo a ti.